los que tienen dificultades de salud, por aquellos que están pasando momentos difíciles. Padre, que tú les sostengas, Padre, que tú les sanes, que tú les levantes, Señor. Padre amado, tú conoces a cada uno de los hermanos que están pasando dificultades y necesidades en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, el texto del mensaje hoy va a estar en Juan capítulo 6, versículo 44. Si quieren pueden buscarlo. Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 44. Voy a leer el texto de hoy. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelvo a leerlo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Sin duda que hay textos de la palabra de Dios que mueven nuestras vidas. Cada uno en particular tendremos uno o varios textos de la Biblia que de alguna manera resuenan o hacen mover nuestra vida, y si preguntara serían variados y de todo tipo. Pero hay unos que son especiales porque han movido nuestra decisión a la hora de conocer al Señor Jesucristo, a la hora de confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces los recordamos con cariño. Hace unos domingos atrás, Graciela daba testimonio de cómo conoció a Cristo allá en Flor de Maroñas, y para ella fue fundamental un texto de la Biblia en Juan 14, 6, ¿no? Donde dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, ¿no? Entonces ese texto como que ella lo relata así. En algún momento puede dar su testimonio, pero no quiero dar su testimonio por ella, pero como que se le abrieron los ojos, como que hay algo que espiritualmente se le abrió en ese momento y pudo entender el camino de salvación, ¿no? Pero cuando leemos este texto, quizá hay muchas cosas que pasan por nuestra cabeza, pero este texto tiene que ver mucho con nuestra experiencia de salvación. No solo con la mía, sino con la de cada uno. Pero al leerlo quizá hay preguntas que vienen cuando lo analizamos o cuando pensamos en él. Tal vez hay preguntas que pasan por nuestra cabeza. ¿Quiere decir este texto que no puedo venir a Cristo por mi propia cuenta? ¿Acaso no es mi propia decisión la que me lleva a Cristo? Entonces, ser salvo no es una decisión libre del hombre moral que se da cuenta en pleno uso de sus facultades espirituales, emocionales, racionales, de que necesita a Dios, entonces por lo tanto viene a Él. Tal vez son preguntas muy profundas para un domingo a esta hora, pero tal vez esté bueno que las pensemos, que las meditemos. Ustedes saben que en la reunión del miércoles, que de paso les hacemos acordar, miércoles a las 20 horas tenemos una reunión de estudio bíblico y de oración presencial, al igual que a las 15 horas también, en las cuales les invitamos a poder estar, a poder compartir ese tiempo. Se han dado lindas charlas muy profundas en cuanto a estos temas, siguiendo por lo menos a las 20 horas el estudio del Evangelio de Juan, ¿no? Y el miércoles pasado se dio una charla allí sobre estos temas, ¿no? Y alguien que había venido a la reunión dice
y comentaba que cuando uno habla acerca de Dios con la gente, no tiene mayor problema o mayor dificultades, ¿no? Uno puede hablar con los compañeros de trabajo o con la familia acerca de Dios y decir Dios esto, Dios lo otro, y generalmente la gente o lo deja pasar o asiente o no le da mucha importancia, bueno, si Dios quiere, Dios dirá, pero la cosa cambia cuando uno en vez de mencionar a Dios dice Jesucristo. No sé si lo han notado eso. Hay una hostilidad hacia el nombre de Jesucristo. ¿Será porque para muchas personas el tema de hablar de Dios es sinónimo a hablar de Alá, de Jehová o de, bueno, otro Dios de otra religión o el Dios que uno se inventa o se construye a sí mismo en función de sus ideas y le son equivalentes las ideas de Dios? Pero cuando hablamos de Jesucristo y sobre todo mencionamos lo que Jesucristo afirma o lo que Jesucristo dice de él, de lo cual cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan tenemos una catarata de declaraciones de lo que Jesús dice de sí mismo, que nos hacen pensar, como en este caso también lo que está diciendo en este texto que tenemos para compartir hoy, ¿no? Y bueno, esto que sucede hoy en día no es muy diferente a lo que sucede o sucedía hace 2000 años cuando el Señor estaba en su ministerio terrenal, ¿no? Y estábamos hablando ahí el miércoles de Juan 3:36, ¿no? Y decía, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este era un comentario del evangelista, de Juan, en el Evangelio, Juan 3:36. Y hablábamos el miércoles cómo de alguna manera Jesús divide a la humanidad en dos grandes grupos. Podríamos decir el camino estrecho, el camino ancho, ¿no? Aquellos que creen y tienen vida eterna, aquellos que rehúsan creer en el Hijo y están bajo la ira de Dios, ¿no? Como también después más adelante dice Juan, el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Entonces hay dos grandes grupos que se abren en ese texto, ¿no? Al comienzo del capítulo 6, ¿no? Que es el capítulo donde está este versículo que hemos hablado, si uno toma la lectura, se va a encontrar con que Jesús, primero que hace, multiplica los panes y los peces, ¿verdad? Ahí está, un grupo de 5.000 personas, más personas, ¿no? Eran 5.000 hombres, pero un grupo muy grande de gente estaban allí y Jesús multiplica 5 panes de cebada y 2 peces entre 5.000 personas. En la margen opuesta de Capernaum, ¿no? Cruzando el lago de Genesaret o el mar de Galilea, ¿no? En la otra orilla hace este gran portento en medio de esta multitud. Todos conocemos bien este episodio de la palabra, ¿no? Un gran portento. De hecho, no hay ningún profeta en el Antiguo Testamento que haya hecho una señal, porque Juan, veíamos en el estudio de los miércoles, que no habla de milagros o de portentos, habla de señales, señales que están apuntando hacia alguien, señales que están apuntando hacia el Mesías. Y no había nadie, ni hubo nadie en el Antiguo Testamento, ningún profeta que haya hecho una señal semejante a esta. Ustedes se lo imaginan, 5.000 personas, un estadio, no el estadio Centenario, pero un estadio de estos chicos, lleno de gente comiendo de lo que eran 5 panes y 2 peces. Evidentemente la multitud estaba no solo confundida o perpleja, los que habían visto cómo se había
dado esta situación, abrían los ojos y no entendían cómo, de qué manera, pero estaba pasando frente a sus ojos. Había una conmoción y bueno, la gente comienza a pensar, ¿no será este el Mesías? ¿No será este rey que prometían las profecías del Antiguo Testamento? Avanzando en la lectura del capítulo, en Juan 6:15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea que eso era algo que estaba en la cabeza de los que habían hecho este milagro. Es este el Mesías. Algunos lo afirmaban, se animaban unos a otros. No, fíjate que nadie puede hacer las señales que este hombre hace. Este es el rey que estábamos esperando. Jesús se aparta y envía a los discípulos a la otra orilla del lago. Bueno, dejen a la multitud acá de este lado, pasen de vuelta hacia la margen de Capernaum. Los discípulos estaban allí en el medio de del lago y el viento les era contrario. No avanzaban como tenían que avanzar. Allí ya siendo la noche avanzada, conocemos la historia, Jesús llega a ellos caminando sobre el mar. Al principio se asustan, Jesús les calma, entra a la barca y bueno, y llegan a la otra orilla en Capernaum. Pero ya ahí había una multitud esperándole. Y los que estaban del otro lado del mar al darse cuenta en la mañana que Jesús ni sus discípulos estaban, se subieron a los botes que había allí a disposición y venían detrás del Señor. Cuando llegaron le dijeron, bueno, ¿cómo hiciste para llegar acá? Si nosotros te vimos que te quedaste ahí, ¿cómo hiciste? Pero inmediatamente comienzan a buscar del Señor para tratando de que vuelva a repetir la señal que habían visto en la tarde anterior. Seguramente unos se decían a otros, no sabés lo que hizo Jesús. 5.000 personas o más, porque era sin contar niños y mujeres, una multitud de personas comió y se sació de la nada. Lo único que había eran 5 panes, 2 peces, fue tremendo. ¿No será este el rey prometido? ¿No será este el Mesías? Sí lo es, decían algunos. Sí, yo creo, vamos a hablar con él. Siempre cuando hay mucha gente, siempre hay un vocero que habla en nombre de todos los demás. Y me imagino que se acercó a Jesús hablando de lo que el Señor había hecho. Y dice que respondió Jesús, versículo 26 del capítulo 6, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Qué descortés el Señor. Él conocía sus corazones. Para él no estaba oculto cuáles eran las motivaciones que venían detrás de las palabras. El vocero de la multitud preguntó, o alguien hizo la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 28. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, que creáis en aquel que Él ha enviado. Volvieron a preguntarle, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, y les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pues ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La multitud estaba pronta. Era una señal más, un milagro más, y estaba ahí, pronta para tomar una decisión por Cristo, pronta para entregarse al Mesías. Tan solo el Señor tenía que volver a tomar 5 panes o 10 panes y algunos peces y volver a repetir la señal. Algunos de ellos decían, queremos estar seguros, vamos a tomar una decisión muy importante. Hace 1000 años estamos esperando al Mesías. No quiero equivocarme. Quiero ratificar lo que vi. Pero quiero tomar una decisión hoy. Tal vez no podemos criticar a la multitud porque tal vez nosotros en su lugar estaríamos haciendo o buscando las mismas seguridades. Si voy a depositar mi confianza en alguien, si voy a creer en alguien, quisiera estar seguro. Y humanamente es lo que haríamos. Cuando uno sigue leyendo el capítulo 6 es muy interesante. Pero esta multitud que estaba dispuesta a creer, esta multitud que solo le pedía una señal más, esta multitud que ya venía casi convertida, empieza a discrepar con el Señor en función de las declaraciones que Él hace de sí mismo con respecto a este tema. Él estaba enseñando palabras profundas que eran espirituales. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mi cuerpo es verdadero alimento, mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, les dice. Palabras espirituales que tenían una implicancia espiritual, que hablaban de una regeneración. En el versículo 60 dice que al oír las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Gran parte de la multitud que le escuchaba y que le había seguido, no solo ahí en el borde de la playa, sino que después le habían seguido a la sinagoga, se habían quedado a escucharle en la sinagoga, esperando ver las señales, esperando tomar una decisión. Desde ese momento dejaron de seguirle. Versículo 66 dice, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Voy a leer el versículo previo también.
versículo 65, y le dijo Jesús: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tremendo. Cuando uno ve o analiza todo el episodio entero y cómo se sucedieron las situaciones, cómo el Señor llega a hacer esta afirmación. Dice: como lo he dicho. Y vuelve a hacer referencia a lo que leímos en nuestro texto principal del mensaje. O sea, en el versículo 65 hace referencia a lo que Jesús había dicho en el 44, en el versículo 6:44, haciéndoles acordar que Jesús les había dicho al principio del episodio: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tomando aquí ese pasaje, en primer lugar tenemos que decir que este versículo lo primero que dice: ninguno puede venir a mí. Ustedes saben que cuando hablamos en el español, o bueno, en cualquiera de los idiomas, hay palabras que son categóricas o universales. Este es un categórico universal. Dice ninguno, o sea, se aplica a toda persona, hombre o mujer, en cualquier tiempo, en cualquier momento o en cualquier situación. Ninguno puede venir a mí. De alguna manera conocemos el uso de estas palabras en la boca de Jesús por la referencia que hacía al versículo Juan 14:6, en el cual mencionaba al principio, ¿no?, que fue fundamental para que Graciela se entregue a Cristo, donde dice: nadie viene al Padre sino por mí. La palabra que se traduce nadie, la palabra que se traduce así ninguno en el texto que estamos considerando, es la misma palabra. Es un categórico universal que excluye cualquier otra posibilidad. O sea que hay una imposibilidad de venir a Dios si en verdad Dios no te trae. ¿Por qué? Porque lo primero que pensamos es: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no puedo venir a Dios por mi propia decisión si es que Dios no me trae? Y tenemos que decir que no lo puede hacer en principio porque el ser humano delante de Dios está muerto. Y cuando hablamos del ser humano estamos hablando de todos nosotros, de la humanidad entera. El hombre natural espiritualmente está muerto, no comprende las cosas del espíritu, no las entiende, para él son locura. No solo está esperando una sentencia de muerte física o de muerte espiritual por la eternidad, sino que también está espiritualmente muerto. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva, nuestros antepasados, pecaron, se rebelaron contra Dios. El efecto de su pecado cayó sobre toda la generación posterior de los seres humanos. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. En el mismo libro de Romanos: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es más, Pablo en Efesios, en el capítulo 2, al comienzo del capítulo 2, dice, hablándole a la iglesia de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos. No es medio muerto, no es casi muertos, no es aproximadamente muertos.
Nos dio vida Él cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La caída del ser humano no fue algo accesorio, algo lateral, algo que empañó, algo que distorsionó la existencia humana, sino que fue algo radical, algo que cambió de raíz la naturaleza humana delante de Dios. Con la visión que Dios tiene del hombre natural, el hombre está muerto espiritualmente, esperando la muerte física y con una sentencia de muerte eterna, que es la separación eterna de Dios por la eternidad. Y no ahondaremos en esto, pero no es la nada la muerte. Hay un infierno y hay tormentos en el infierno que hacen las peores situaciones que nosotros nos imaginamos en esta vida, las hace insignificantes comparadas con lo que le espera al diablo y a los demonios, que es el lugar donde uno va a ir por la eternidad cuando parta de este mundo, si no conoce y si no confiesa el nombre de Cristo. Hay una imposibilidad de decidir ser resucitados si estamos muertos. Hay una imposibilidad racional para el muerto elegir vivir. De la misma manera que Lázaro no podía decidir volver a vivir y salir de la tumba, de la misma manera el pecador no puede por sí solo decidir y resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, mi hermano, el hombre muerto necesita ser resucitado para tomar una decisión por Cristo. No hay una decisión previa a ser resucitado por Dios, a ser regenerado, a tener el nuevo nacimiento para volver a vivir. Cuando leemos Juan 12, 1, 12 y 13, nos queda muy claro eso. Dice, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto, hermanos, lo dice no solo con respecto a que el nuevo nacimiento no tiene una paternidad física, sino que también el nuevo nacimiento no hay injerencia en la voluntad humana. Cuando nacemos de nuevo es voluntad de Dios y de ninguna manera voluntad del hombre, ni de otro ni nuestra. También afirmamos esto porque el ser humano no solo está muerto, sino que también es esclavo. Recuerdan ustedes muy bien en Juan también cómo esta discusión sigue avanzando ya en otra de las fiestas, pero cuando uno sigue el Evangelio de Juan, la misma situación, las mismas controversias con los judíos prosiguen. Y Jesús les habla de ser libres. En el versículo 31 del capítulo 8 de Juan dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los que habían creído,
a los que estaban dispuestos a seguirle, aquellos que tenían una consideración positiva hacia Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, ¿quiénes? Los que habían creído en él. Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino que el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos no se daban cuenta en ese momento que eran esclavos de su condición, eran esclavos de su naturaleza pecadora. Su naturaleza pecadora les llevaba indefectiblemente a pecar, más allá que con el corazón amaran y se deleitaran en la ley de Dios. Todo religioso judío sincero ama la ley, así como lo hacía el apóstol Pablo. Aún haciendo lo incorrecto y persiguiendo a la iglesia, él entendía que estaba haciendo lo correcto. Y en su experiencia el apóstol Pablo se encontraba con esa ley, que la naturaleza pecadora moraba en él. Y hay una descripción preciosa de cómo la naturaleza pecadora en la vida de un religioso le hace sentir delante de Dios. En Romanos 7 hay una descripción muy cabal de la experiencia de Pablo como un religioso antes de conocer al Señor. Romanos 7:15, él dice, no hago lo que entiendo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún el hombre religioso, el hombre estricto, el hombre que quiere agradar a Dios, siguiendo los pasos de Dios, como lo eran los judíos de ese tiempo también. Porque muchos se habían alejado de Dios, pero otros, como Nicodemo, estaban en una búsqueda. Querían respuestas, sinceramente las querían. Pero no se daban cuenta que eran esclavos. Mi hermano, el esclavo no puede decidir abrir la puerta de su celda. El esclavo no puede decidir ser libre de un día para el otro. El esclavo no tiene nada. El esclavo no puede pagar el rescate de su libertad. Hay una imposibilidad de decidir ser libre, al menos que hayamos sido liberados antes. Y hermanos, si hoy somos libres, si podemos decir que Jesucristo nos libertó en verdad, no es porque nosotros tomamos la decisión de abrir la puerta y de salir y de ser libres, sino que el Señor nos ha liberado, nos ha regenerado, nos ha comprado, nos ha levantado de entre los muertos. Y eso no tiene que ver con la decisión, sino con la voluntad de Dios.
En segundo lugar, dice el texto, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí el sí es condicional. Hay una condición necesaria para que suceda esto. Hay una condición necesaria para salvación. Hay una condición necesaria para venir a Cristo. Y es que el Padre le trajere. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, mi hermano. Él nos buscó a nosotros. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Muchos años tengo de creyente, hermanos. Nunca he visto el testimonio de una persona que se haya parado en este lugar o en la iglesia o para entrar a la membresía o para bautizarse, que haya dicho, yo tuve la valentía de decidir venir a Cristo y por eso soy salvo. Por mi decisión soy salvo. Nunca lo he escuchado. Porque siempre en la experiencia hay algo que Dios hizo antes. Dios le tocó, Dios le buscó, Dios estuvo en los momentos más difíciles de su vida, le trajo aún a la fuerza hasta aquí, hasta este lugar. Y recuerdo a mi padre entrando por este pasillo y parándose aquí adelante cuando no soportaba que los hermanos, las hermanas de la iglesia fueran a la casa, a nuestra casa, a tener reuniones de damas, porque se resistía, peleaba, discutía con mi madre por eso. Pero un día solo entró por este lugar, nadie lo esperaba. Y cuando el pastor Francis hizo la invitación, él vino y se quedó de pie, parado aquí en este lugar. Y así es nuestro testimonio, mi hermano. Seguramente si hablara con cada uno de los que han nacido de nuevo, que han salido de la muerte, que Dios les ha levantado de muerte a vida, ninguno puede jactar de decirse, por mi decisión es que soy salvo. Porque somos salvos, porque el Padre nos trajo a Cristo. No quiero extenderme, pero esta palabra que se traduce allí en este versículo como trajera, dice el pasaje, nadie puede venir si el Padre que me envió no le trajera. La palabra griega es gelkuo y significa literalmente arrastrar. En dos lugares, por lo menos en la Biblia, se utiliza la misma palabra con el mismo significado. Cuando Pablo dice los arrastran a los tribunales, en Santiago que dice los arrastran a los tribunales y Pablo en Hechos que dice nos arrastraron al tribunal. Dios hizo algo y no es el propósito de este sermón decir qué o de qué manera, quizá lo podemos hacer en otro momento. Pero Dios hizo algo en tu vida y en mi vida que no dependió de nuestra decisión, que nos llevó y nos trajo a los pies de Cristo. Me conmueve mucho cada vez que escucho a mi cuñado Juan dar su testimonio. Y él estaba en una búsqueda
Tal vez en ese momento no una búsqueda tan espiritual, pero Dios conocía esa búsqueda. Alguien le empezó a compartir del Evangelio. Y esta persona se empezó a interesar para que Juan escuchara de la palabra. Y de a poco, en función que escuchaba, había un asentimiento intelectual en decir, sí, entiendo el Evangelio, lo comprendo, qué bueno sería tener la fe que ustedes tienen, pensaba. Pero al mismo tiempo decía, no puedo creer, quiero pero no puedo creer. Y bueno, en un determinado momento, no quiero spoilear el testimonio de Juan, pero la persona que le invitó a una iglesia y estaban dando el mensaje. Cuando llega la invitación, el pastor invita a pasar al frente y Juan estaba en la misma, no puedo creer. Lo entiendo, comprendo, estoy de acuerdo, cómo me gustaría sentir lo mismo, pero no puedo creer. Y en ese momento solo hizo una oración, si sos real, ¿cómo era Juan? Si realmente existís, quiero creer. ¿Y cómo fue? Milagro. Un milagro, mi hermano, y ese es un milagro que trae vida a los muertos, es un milagro que libera al cautivo, es un milagro que cambia tu naturaleza, es un milagro que solo puede hacerlo Dios y no la decisión humana. Mi hermano, y si escuchás hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón porque no está en tu decisión y no sabés si la semana que viene Dios te va a hablar nuevamente. No endurezcas tu corazón. Si Cristo te llama hoy, Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos, dice el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Estás escuchando hoy la voz de Dios? El Señor te llama hoy. Es Él el que te lleva a Cristo. Y hoy tenés que confesar el nombre de Jesús. Confesar que crees en Él. Confesar que Él murió en la cruz por tus pecados. Porque hoy es el día de salvación. Es el día que Él ha dispuesto y no el que tú has decidido. Te pido que inclines tu rostro, pienses en estas cosas. Te invito en esta mañana a hacer una oración de confesión. Nota que la confesión es muy diferente al hecho de decidir. Confesar es reconocer lo que Dios ha hecho. Confesar es declarar que Él ha hecho. Y si Él está haciendo algo en tu vida hoy, hoy es el momento de declarar, de confesar. Haz esta oración si nunca la hiciste. Señor Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Comprendo que tú moriste en la cruz
para llevar mis pecados. Reconozco que has pagado el precio de mis pecados. Me entrego a ti. Te confieso como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. No levantes tus ojos, seguí orando. Si hay alguien en esta mañana que ha hecho esta oración por primera vez, el Señor tocó tu corazón en esta mañana, levanta tu mano, quiero conocerte, quiero hablar contigo, orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana? Si tú nos estás viendo por el canal de YouTube y el Señor ha tocado su corazón, qué bueno sería que pudieras comunicarte para poder hablar y confirmar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la sencillez del Evangelio. Gracias porque no es por nuestro esfuerzo, no es por lo que hagamos, es por gracia, es que podemos ir a tu presencia, Señor, que podemos venir a tus pies. Gracias, Padre, porque tú obraste en nuestra vida, Señor, dándonos vida entre los muertos, liberándonos de prisión, Señor, para ser libres y así, Padre, seguirte. Te pido, Señor, que ministres nuestra vida. Te pido, Señor, que estas palabras se hagan patentes, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios le bendiga.